1809, ¿vale? Persiguieron un ejército británico que había venido desde Portugal y llegó a Salamanca. Ese ejército terminó retirándose a La Coruña y volviendo a Gran Bretaña. Lo que os digo, toma y daca, venimos, nos vamos. Bueno, pues los franceses entran como enemigos en el año 9, en el año 7 lo habían hecho como aliados, ¿vale? Bien, toman Salamanca, Alba, ya quedan bajo el control francés. Pero en ese mismo año, el gobierno español, que sigue existiendo en Cádiz, de acuerdo con sus aliados británicos, deciden que es el momento de lanzar una ofensiva para recuperar Madrid. Ya les he dicho que había ejércitos españoles en la periferia del país, esperando reunirse con británicos y portugueses o en solitario para atacar. Entonces es la campaña de 1809. El gobierno español que está en Cádiz, el legítimo, decide que es hora de llevar a cabo una campaña para actuar. Los ejércitos españoles en esa época reciben un nombre por su situación. El ejército del centro, el que está más bien por Toledo, el ejército de la izquierda, el ejército de la derecha. A nosotros nos tocaba el ejército de la izquierda, porque si miramos al mapa estamos en la izquierda. El ejército de la izquierda, que eran sobre todo gallegos, asturianos y leoneses, o sea, gentes del antiguo Reino de León, ¿vale? Entonces la idea era un avance combinado de británicos, portugueses y varios ejércitos, ¿vale? Para echar a los franceses. El ejército de la izquierda se estaba formando en Ciudad Rodrigo, porque aunque los franceses dominaban la capital, Salamanca, Ciudad Rodrigo no la controlaban en ese momento. No la van a controlar hasta abril del año 10, hasta junio del año 10, ¿vale? Bien, entonces ese ejército de la izquierda se va formando y recibe la orden de avanzar hacia Salamanca. Bien, el 18 de octubre de 1809, ese ejército se aposta en las alturas de Tamames. Los franceses que van sobrados en ese momento deciden atacar y claro, es una victoria histórica. Todo el mundo se acuerda de la batalla, nadie se acuerda de Tamames, 18 de octubre de 1809, pero fue otra de las poquísimas victorias de los españoles en solitario frente a los franceses, que tampoco es para celebrar, quiero decir que está bien, como dato histórico está bien, pero bueno, no pasa nada, tampoco hace falta que salgamos con la bandera ondeando, digo yo. En fin, es historia, son datos. Bien, ese mismo ejército, victorioso, avanzó hacia Salamanca y tomó Salamanca. Y decidieron ir en persecución de los franceses que huían. Esto es siempre el juego del gato y el ratón. Y van hacia Valladolid. Luego vuelven por allá, igual que los castellanos y aragoneses en 1197, desde el Carpio, por ahí, por esa zona. Bueno, pues pasa más o menos un mes, y ese ejército español tiene un combate allí precisamente en el Carpio con los franceses, y ese ejército español se ve abocado a retirarse. Y se retira hacia Alba de Tormes, ¿vale? Al retirarse hacia Alba de Tormes, el general Mando piensa que le llevan suficiente ventaja a los franceses, que le llevan un par de días de ventaja y por lo tanto acampan muy descuidadamente. Los soldados están hambrientos, la mayoría de los soldados no son profesionales. Hay mucha gente que se ha alistado para la guerra, muchos ni siquiera llevan uniformes. A veces tenemos una visión muy equivocada de la guerra. La gran mayoría de ellos van vestidos de paisanos, porque no había uniformes para darles. No son gente profesional, hace mucho frío, es 28 de noviembre, mucho más que ahora, seguro. Hay hambre, hay sed. El general decide, el duque del Parque, que es el que está al mando de este ejército, que es el mismo que venció en Tamames, decide que hay que darles un reposo a la gente porque si no van a desertar. Quiero decir, al final, como no cuides mínimamente a tus soldados, terminan desertando. Entonces, pues medio ejército de la izquierda acampa a ese lado del puente y otro acampa a este lado del puente. Eso es un gravísimo error en un ejército de la época. En un ejército de la época donde las armas son tan poco certeras, no importa tanto el número de efectivos que tienes, puedes incluso tener 2.000 más o 3.000 más y perder la batalla, porque no es tanto cantidad como tenerlos colocados en el buen sitio, porque es un momento que hay que colaborar, disparar todos a la vez, etcétera, etcétera. Pero bueno, como están absolutamente convencidos de que llevan 2 días de ventaja, pues lo hacen de esta manera, medio aquí, otros en el pueblo y otros en esa zona. Y ya vamos a empezar a hacer el recorrido por aquí, porque estamos en el segundo. Estas dos primeras ilustraciones narran precisamente esto. Ese momento en el que el duque del Parque, con sus edecanes, con sus oficiales, con sus ayudantes, pues llegan a Alba. Y bueno, pues están relajados, le reciben las autoridades municipales, como vi esta mañana, hay intercambio, en fin, se les da comida, etcétera, etcétera. Aquí en la iglesia de San Juan, en la iglesia de San Juan, que podemos ver en la plaza. Claro, evidentemente esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho José Luis Morán, el mismo chico que hace los chistes estos de la Gaceta.
Que a veces no tiene mucha gracia, pero si se lo digo yo a él, no penséis que se lo digo yo a él. Pero como solemos pensar distinto de ciertas cosas, le digo, ese no me ha hecho ninguna gracia. Es amigo, quiero decir que se lo digo con toda confianza, ¿vale? Pues lo ha hecho, fijaros, el que hace los chistes de la Gaceta, José Luis Morán, tiene una faceta que no es muy conocida en Salamanca, que es la de ilustrador especializado en historia militar. Trabaja mucho para revistas americanas y británicas, que es donde hay más mercado de todo esto. Esto aquí es un mercado minoritario. Y hace estas maravillas. O sea, esto lo hace al ordenador y tiene el aspecto pues, de un lienzo antiguo. Bueno, pues ese es el momento en que llega el duque del parque, le reciben las autoridades y en ese momento todo el mundo está tranquilo. Piensan que los franceses van a venir, pero están a 2 días de camino. O incluso algunos ingenuamente piensan que estando aquí el ejército español, los franceses no van a venir, no se van a atrever. Con lo cual dice, mira qué bien que estáis aquí, que no nos va a pasar nada. Bien, esto es la continuación de la historia. Tenemos ahí pues, a unos oficiales de infantería española. En ese momento los que son profesionales, los que son soldados profesionales suelen llevar un uniforme blanco, el blanco borbónico, ¿vale? Y este es un oficial de artillería, la artillería vestida de azul, la artillería española, pero bueno, esos detalles no importan a nadie. Pues ahí estaban relajados, ¿no? Enfrente del convento de las Carmelitas. Esto, tanto a José Luis como a mí, nos gusta mucho hacerlo, que es lo que quería decir antes, que se reconozca el lugar. Es decir, que no sean solo unos soldados, pero al final unos soldados, pues muy bien, son bonitos porque los soldados de esa época son más estéticos que los de ahora, pero sobre todo que se reconozca el lugar, es decir, que no pueda ser cualquier sitio, que no sea cualquier pueblo. Por eso nos esforzamos porque aparezcan fondos donde digas, coño, eso es Alba, no puede ser otra cosa, ¿vale? Nos parece muy, muy importante, porque a nosotros nos parece una labor muy importante que la gente conozca la historia del lugar donde vive. Yo entiendo que los alcaldes, los ayuntamientos, por la prioridad es el agua, el asfaltado, esas cosas, la basura, pero joder, yo creo que también es labor de un ayuntamiento o de las instituciones que haya en ese momento en el pueblo, como en mi caso en Peñaranda, del centro de adultos, que la gente conozca su pasado, que conozca la historia de su pueblo, ¿no? Y entonces esto está hecho en esa línea, ¿no? En ese pensamiento. Bueno, pues el problema que ocurrió, luego comentamos a estos personajes, si queréis. Bueno, este es un soldado español de la época, ¿vale? De un regimiento muy llamativo, el regimiento de la muerte. Bueno, como a la gente que le gustan las cosas militares, le gustan estos rollos, regimiento de la muerte, tal, lleva calavera, pues decidimos hacer este soldado, ¿no? Que era más llamativo que un soldado vestido de blanco. Es un soldado español, con un uniforme no es el común de esa época, pero precisamente lo pintamos así. Eran unas tropas un tanto de élite, un tanto especiales. Bien, lo que ocurrió fue lo siguiente, y es que los franceses no estaban a 2 días de distancia. El duque del parque había calculado mal. La infantería tampoco, pero bueno, estaba más lejos. Pero la caballería, estamos hablando de caballería profesional, caballería de élite, gente muy curtida en batallas en Europa, que no tiene ningún problema en dedicarse a sablear al personal a troche y moche, apareció de repente por aquella zona, por el camino de Peñaranda. Claro, nadie se lo esperaba, se montó un follón enorme, porque imagínate qué cara se le quedó al duque del parque cuando te das cuenta que está llegando la caballería francesa y que tú tienes a tu gente dividida en un lado, en el otro y además relajada por el pueblo, dispersos. Algunos hasta estarían hartos de comer y de beber porque pensaban que era una oportunidad de descansar. Pues se empieza a formar un caos terrible. Pero hay una unidad aquí, hay una unidad profesional, la primera división, que está allí, en el camino de Peñaranda, en esas alturas que vemos del camino de Peñaranda, al frente del general Losada, que son profesionales de verdad. Y entonces deciden, al ver a la caballería, que van a defenderse, ¿vale? Que se van a formar, a organizar. Incluso estos tienen el valor, por eso nos hemos representado así, tienen la audacia de cargar contra la caballería. Que eso es una locura. Lo normal es que la caballería cargue contra la infantería, no la infantería contra la caballería. Por eso hemos querido recordar este momento heroico, ¿no? Que, ¿por qué no? También está bien. El general Losada, al mando de su división y cargando en actitud de carga, de atacar a la caballería francesa que se les está echando encima, como diciendo, es que como no hagamos algo, nos van a machacar. O sea, porque todo el resto del ejército está completamente disperso y no está en absoluto atento. Bueno, la segunda opción, aquello se puso muy mal, aquello se puso muy feo y lo que hubo que hacer es formar cuadros. ¿Qué es formar cuadros? Lo habréis visto en las películas, pero a lo mejor no os habéis dado cuenta. Cuando la caballería ataca a la infantería, lo que hay que hacer es formar un cuadro o un rectángulo, porque aquí fueron más bien rectángulos que cuadros, aunque se llaman cuadros. Y es que todas las unidades forman una unidad o varias unidades, forman 4 lados en rectángulo.
rectángulo o del cuadrado, y luego todo el mundo al interior, tipo como cuando los romanos iban, ¿no? Con los cañones, las banderas, los oficiales en el centro. Esta era la mejor forma de defenderte de la caballería, porque si la caballería te pilla disperso, eso es a placer, a saldear. De esta manera, tú tienes una primera línea que dispara. Cuando tienen que recargar, que tardan bastante en recargar, dispara la segunda línea. Y además los caballos, aunque estén entrenados, son animales asustadizos. Entonces el caballo, en vez de cargar, que no tiene sentido, empieza a remolonear alrededor del cuadro, por lo cual vas causando bajas, aquí lo vamos viendo. Los españoles forman cuadros, ¿vale? Este es un batallón, fijaros qué curioso, es un batallón de estudiantes de León. Son los estudiantes de León, pues también los hubo en Salamanca, que se presentan voluntarios para ir a la guerra. Están estudiando en la universidad y se presentan voluntarios para la guerra. Fijaros que llevan chisteras, eso es una prenda civil, pero como no había bicornios para darles, el bicornio es esto, veis que sí son profesionales, llevan bicornio, que es lo oficial, pues estos se agenciaron que iban todos con chisteras, porque no había bicornios militares. Bueno, entonces, al formar el cuadro, pues se ocurre esto que veis aquí, ¿no? Que ellos cargan, pero si el cuadro aguanta, pues los puedes ir rechazando, ¿vale? Bien, gracias a varios oficiales, y normalmente nombramos al general Mendizábal, que está allí detrás, esos cuadros se organizaron bien y se logró salvar el día. Cuando se hizo de noche, esas unidades españolas que estaban en ese lado del río, formando cuadros resistiendo, fueron desde allí retrocediendo hasta alcanzar el puente, cruzaron el puente y se escabulleron. Y el ejército español de la izquierda, con muchísimas bajas, se terminó retirando hasta Ciudad Rodrigo, ¿vale? O sea que la jornada del 28 de noviembre de 1809, esa gran victoria que había tenido el ejército de izquierda en Tamames, en el octubre, pues en noviembre fue una derrota terrible. Pero es que está la vida, ¿no? Aquí un día estás aquí, otro día estás allá, por eso no conviene tampoco. Lo que te puede pasar al día siguiente, pues esto le pasó al ejército de la izquierda. Bien, luego los franceses, después de esas victorias, en el año 10 van a tomar Ciudad Rodrigo y van a invadir Portugal. En el ínterin, que es lo que está aquí representado, pues Salamanca va a tener un gobernador militar francés, que es el general Paul Thibault. Claro, los franceses hacían un doble papel. Eran invasores, pero al mismo tiempo gestionaban el país, porque el rey de España en ese momento era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que tenían que controlar militarmente y luchar, tenían que gestionar, y en ese momento Salamanca, en 1811, estaba bajo un gobierno francés. Este señor, entre otras cosas, fue el responsable de que tuviéramos un cementerio extramuros en Salamanca capital. Claro, los franceses en aquella época, buenos o malos, invasores o no, culturalmente hablando, estaban muy por encima. En Francia ya nadie enterraba a su gente intramuros en las iglesias, porque ya eran perfectamente conscientes del riesgo de las epidemias. Pero aquí en España se mantenía esa costumbre de enterrar a la gente en las iglesias intramuros. Claro, y eso era un problema de salud sanitario. El general Thibault dijo, no hombre, no, esto no puede ser. Aquí hay que enterrar extramuros, como la gente civilizada. Y fue él el que impulsó el primer cementerio extramuros de Salamanca. Las calles de Salamanca no tenían nombre, ni tenían números los portales. Pues como en los pueblos. La casa de la tía Antonia, sí, hombre, sí, la puerta verde aquella de para allá. La gente no se había preocupado de eso. Bueno, pues fue el general Thibault el que dijo, hay que numerar las calles, hay que poner los nombres para que esta ciudad esté organizada, que para eso soy yo gobernador. Y además, al lado de la catedral, había un montón de casas feas, un sitio muy feo que no dejaba buena vista a la catedral. Y este señor fue el que construyó la Plaza de Anaya, porque dijo que para poder ver bien la catedral con buena perspectiva, había que derruir todo eso y construir la Plaza de Anaya, que se llamó Plaza Thibault en primera instancia, por razones obvias. Y luego también por razones obvias por cambiar el nombre. Esto es así. Esto va así. Bueno, pues hemos querido representar aquí al general Thibault con el personaje más emblemático de Alba, que no hace falta que les diga quién es, esto lo sabe todo el mundo, y recordando un episodio pues muy interesante, que es que se iba a celebrar la procesión de la Santa ese año de 1811, la gente tenía miedo, los franceses no sabían, los franceses en principio son ateos, en fin, había miedo, no había... Pero vino el general Thibault y dijo, no pasa nada, aquí se saca la Santa, pues se saca la Santa, aquí, con normalidad, paz y buena olla. Era un tío listo, venía como invasor, pero él sabía, probablemente no, Paul Thibault era ateo completamente, y la Santa y Dios y estas cosas, pues ni le iban ni le venía. Pero no era tonto, una cosa es ser ateo y otra cosa es ser tonto.
Entonces el hombre dijo, mira, que hay que mantener bien la paz, el buen rollo, que salga la santa, se procesione. Y bueno, en la guerra precisamente, cuando la guerra es inevitable, porque a veces es inevitable, conviene tener a gente inteligente por ahí, porque al menos apacigua un poquito y la cosa puede ir a mejor, no a peor. Y esto es lo que hizo el general Tebol, que aparte de esos méritos, pues tiene que en Alba tiene este episodio, también visitó a las Carmelitas, se entrevistó con la abadesa, bueno, bien, con la, ¿cómo se dice? La priora, me sale abadesa siempre, con la priora, es que yo soy más del Cister, entonces me sale abadesa, es una guada. Entonces queríamos recordar este episodio, darle aquí lugar a Santa Teresa y sobre todo recordar eso, el momento que incluso en un periodo de guerra es cuando más necesaria es la gente, o de conflictos, cuanto más necesaria es la gente cabal y la gente que va buscando eso, que se vaya más hacia la paz y la buena olla que hacia la destrucción y el caos total, ¿no? Bien, os cuento rápido, ya voy a acabar en 5 o 10 minutos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Está a gusto? Bueno, pues yo os cuento más o me preguntáis, pero por daros una referencia, que no me gusta. Los franceses os he dicho que toman Ciudad Rodrigo en el año 10. Entonces el siguiente paso es invadir Portugal, ¿vale? Y lo invaden. Pero los ingleses, que es un general que no hemos nombrado todavía, que se llama Wellington, pues van a construir en la península de Lisboa, ¿sabéis de Lisboa? Bueno, Lisboa está en una península, y antes de estar en esa península es una zona como de muchas alturas, muchas montañas. Van a construir ahí los británicos y los portugueses lo que se llaman las líneas de Torres Vedras, que son unas líneas fortificadas con cañones y demás, pues para impedir el paso. Y en efecto funcionan las líneas de Torres Vedras, que se han empezado a construir en el año 9, en el año 10 funcionan, porque los franceses no son capaces de entrar en Lisboa. Y esto a los ingleses les va bien, porque los ingleses no quieren pizza. Los ingleses no es su país el que está siendo invadido. Punto 1. No es su población civil la que está sufriendo. Punto 2. El ejército británico es profesional. No es de levas, es decir, no te puedes permitir perder una batalla así o así. ¿Me explico? De hecho, Wellington tenía muy claro que luchaba cuando sabía que iba a ganar, y más importante, cuando sabía que iba a ganar con la victoria. Actitud muy inteligente y muy responsable, porque él tenía un ejército que no se podía reemplazar tan fácilmente. Entonces sí, él era aliado de los españoles, pero si había que dejar colgados a los españoles en un momento dado, pues los dejaba, claro, lógico y normal. Al fin y al cabo, él luchaba para Inglaterra, no para España. Que sobre esto pues también ha habido muchas polémicas, la gente se enrolla en unas discusiones históricas sobre que si los ingleses buenos, malos, los franceses, es que no es cuestión de buenos o malos, es, bueno, pues contar es lo que pasó y ya está. Bueno, pues los franceses además habían practicado los anglo-portugueses la política de tierra quemada, es decir, según se iban retirando hacia Lisboa, iban desalojando a la población y quemando todas las cosechas. Vamos, que en el año 11 los franceses están ahí a las puertas de Torres Vedras, muriéndose, hay una población que se llama así, Torres Vedras. Hay un museo también explicando de esto. Estaban allí muriéndose de hambre y sin nada que hacer, y sin posibilidad de tomar Lisboa. Se deciden retirar. Claro, el que había sido el gato, ahora se convierte en el ratón, porque ahora les persiguen los anglo-portugueses. Y en mayo de 1811 se produce otra gran batalla en territorio salmantino. La batalla de Fuentes de Oñoro, que quedó en tablas, quedó ahí un poquito, pero aún así aparece en el Arco del Triunfo. En el Arco del Triunfo aparecen las victorias francesas. Por lo tanto, en el Arco del Triunfo vais a ver Alba de Tormes, vais a ver Ciudad Rodrigo, vais a ver Fuentes de Oñoro porque que fuera un empate, los dos dicen que ganaron. La que no vais a ver nunca es Alapines, claro, porque Alapines va a ser una derrota total del ejército francés. Pero sí, Fuentes de Oñoro, Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes, que están allí en el Arco del Triunfo de París. Bien, batalla de 1811, quedan ahí en tablas, bueno, los franceses se quedan en Salamanca. A finales del año 11, los británicos, Wellington, recibe noticias muy importantes. Wellington tiene una red de espías dirigida por el rector del Colegio de los Irlandeses de Salamanca, que vivía en Salamanca. Ya le llamaban Patricio Cortés, lo habían españolizado el nombre, en realidad se llamaba Patrick Curtis, era el rector del Colegio de los Irlandeses. Él permanecía en Salamanca, pero él actuaba de espía para Wellington. Y lo que tenía era agentes en los pasos pirenaicos que traían la información y luego él se la hacía llegar a Wellington en su cuartel general en Portugal. Normalmente utilizando a la gente del Charro, de Julián Sánchez, que eran los que se movían con cierta libertad entre Ciudad Rodrigo y Salamanca. ¿Vale? Pues las noticias que recibe Wellington a finales del año 11 es que los franceses se están llevando a las mejores tropas. La caballería polaca, la Guardia Imperial, y que los están sacando de España. Entonces dice Wellington, ¿qué está pasando?
mía, ¿no? Se los están llevando porque Napoleón ya no tiene interés en España. De hecho, en la película no vais a ver nada de España. Napoleón llamaba a la guerra de España la úlcera española. Toda esta gente que le da por la megalomanía, que al final a todo el mundo se le va la olla, porque mandar tanto tiempo no es bueno para nadie, sienta mal siempre, pues pierde ya el norte. Entonces en la guerra de España ya no le interesaba. La guerra de España eran derrotas, era una cosa enfangada, a él le interesaban las victorias. Y entonces, ¿sabéis lo que pasó? Que decidió invadir Rusia, ¿vale? Entonces se llevó a sus mejores tropas para invadir Rusia. Bien, Wellington al ver esa oportunidad avanza. En enero toma Ciudad Rodrigo, ¿vale? Le quita Ciudad Rodrigo a los franceses, que lo tienen desde el año 10. En abril toma Badajoz, la fortaleza de Badajoz. Ha saltado los cerrojos de España. Una vez que tienes las fortalezas de Badajoz y Ciudad Rodrigo, puedes avanzar hacia el interior de España, hacia Andalucía, hacia el sur o hacia el Valle del Duero. Inteligentemente decide avanzar por Salamanca, porque si obtiene una gran victoria va a dejar aislados al ejército de Andalucía francés y por lo tanto es como matar dos pájaros de un tiro. Va a derrotar al norte y va a derrotar al sur sin luchar, porque ese ejército, para no verse aislado, se va a tener que retirar. Bien, en ese contexto llega a Salamanca en junio. En junio se produce una batalla urbana, que es la toma de los fuertes de Salamanca, porque los franceses han dejado allí los efectivos para defender el fuerte, y se tiran un mes de gato y ratón hacia el Duero, retirada. El caso es que el 22 de julio de 1812 se libra la batalla de los Arapiles, que no os voy a contar aquí ahora porque no viene al caso, ¿vale? La batalla de los Arapiles es la mayor derrota de un ejército francés desde el año 1796. Desde esa fecha no se ve un ejército francés huyendo de noche del campo de batalla y abandonando las armas, los pertrechos, todo, ¿vale? Es una derrota terrible. Bien, lo que hemos querido representar aquí es precisamente el protagonismo que tiene Alba en la batalla de los Arapiles. Porque una batalla es cuando se lucha y también los movimientos previos y también las retiradas. Es lo que tenéis ahí detrás. Esta magnífica obra, es una obra de arte, también de San Martín, un chico de Ciudad Rodrigo que se dedica a esto, pues es precisamente el ejército francés, es decir, es como si estuviéramos mirando un puente ahí, el ejército francés retirándose en la madrugada del 23 de julio de 1812 después de haber sido derrotado en la batalla de los Arapiles. Hay un sinfín de detalles que no puedo mirar, ¿vale? Y está muy bien. Es magnífico, funciona esto, de verdad. Es una cosa magnífica. Claro, están los movimientos militares, está lo ético, lo heroico, todo eso, pero también están los episodios humanos. Y volvemos a ello, eso es lo que hemos querido representar aquí. En aquella época, los ejércitos iban con las familias. O sea, detrás de ejemplo, a ver, para que lo entendáis, Salamanca capital en ese momento tiene 15.000 habitantes, ¿vale? 15.000 habitantes, y ahora os suena el dato. El batalla de los Arapiles va a luchar, con Salamanca va a luchar 50.000 por el lado aliado, 15.000 habitantes, 50.000 por el bando aliado y 50.000 por el bando francés. Pero es que no son 50.000, es que detrás de cada ejército van otros tantos miles de civiles, lo que llaman los ingleses los cardholders, los servidores del campamento, que son artesanos de todo tipo, prostitutas, comerciantes, familias de los soldados. Muchos soldados británicos se habían unido con chicas portuguesas, hijos de los soldados, esposas de los oficiales, carros, pertrechos, o sea, era como una ciudad ambulante. Imaginaros lo que eso suponía de ruina, perdonad que es de la espalda, ¿vale? Estoy aquí. Imaginad lo que supone esto de ruina económica para la provincia de Salamanca y para la ciudad, 15.000 habitantes, y tenemos dos ejércitos de 100.000 que vienen hacia acá, más todos los miles que van detrás de ellos, ¿no? Bueno, hemos querido representar ese momento en el que un oficial francés de infantería ligera se encuentra, claro, este oficial ha combatido en Arapiles, ha perdido de vista a su familia, no sabe su familia si le está bien o no le está bien. No sabemos si esto ocurrió, pero podía haber ocurrido perfectamente. Y en esa línea, ¿no? También representar que en la guerra no son solo soldados, que en la guerra hay mujeres, que hay niños, que hay mujeres, que hay niños. O sea, que no pasa nada por decirle a Israel que está haciendo una barbaridad, hombre, que no se es antisemita por eso. De hecho, yo soy de origen judío, me explico, pero no se es antisemita por decirle a Netanyahu, eso es un animal y un bestia. Si fueran los dirigentes, igual no había
casi ninguna. Eso, no, por ti y por mí seguro que no había ninguna guerra, pero como nosotros no somos dirigentes de No nada... van, son los que hacen. No, hombre, normalmente se manda a los hijos de otro a la guerra, esa está claro. La idea de la guerra es mandar a los hijos de otro, no tus hijos, tus hijos están cómodamente. Bueno, pues este oficial se reencuentra con esa familia que no sabe de él tampoco sabe de ellos, se han caído prisioneros, y bueno, pues se reencuentran en esa madrugada, en esa mañana de Alba de Tormes, justo aquí en el puente. Vemos al fondo el castillo, el palacio, que nos parece muy interesante, ¿vale? Nos parece muy bonito. Bien, vamos ya con el último episodio, porque si en julio tenemos a los franceses huyendo hacia allá, hacia Peñaranda, hacia Flores de Ávila, y en ese momento los franceses son el ratón y los aliados son el gato, unos meses después, en noviembre, tras una serie de acontecimientos que no os voy a contar porque son muy largos, se cambian las tornas. Los aliados se ven forzados a retirarse, ¿vale? Y se da la misma situación. Lo que pasa es que ahora son los aliados los que se retiran y los franceses los que les persiguen. Por el mismo camino, ¿os dais cuenta cómo se repite la historia? 1197, desde allí, ¿vale? Batalla de Alba de Tormes del año 9, desde allí. Retirada de noviembre del año 1812, desde allí. Es una encrucijada de caminos. Este es el camino hacia el este, el camino hacia Valladolid, el camino hacia Madrid. Los movimientos militares no cambian en 1197 o en 1809 o en 1812. La guerra es muy vieja, tiene las letras muy gordas, funciona siempre igual. Lo que cambia es la tecnología, ¿vale? Y la forma de matarse, que eso sí que se ha hecho muy efectivo. Todos nos hemos dado mucha prisa para inventar cosas para matarnos. Lo de la cura del cáncer va algo más lento. Se dedica algo menos de dinero a eso, ¿sabes? Pero bueno, es el ser humano que se autodenominó a sí mismo sapiens, sabio. Pero porque nos lo pusimos nosotros, claro. Bien, pues en noviembre, este castillo, aquí había un palacio, un castillo impresionante donde estamos ahora, el que solamente queda el torreón. Eso os lo explican muy bien en la otra parte, en la parte de abajo, os lo explican fenomenalmente. Cuando ocurrió lo del paso del puente, los franceses se retiraron y llegaron los aliados. Bien, en ese momento los aliados destruyeron, quemaron el castillo, el palacio de Alba de Tormes. Y diréis, ¿pero esto qué es? ¿Cómo? Pero eso lo tendrían que haber hecho los franceses, ¿no? Que eran los malos. No, vamos a explicar las cosas bien, que no, las cosas no son sencillas. Además, el que lo quema, el que está a cargo de quemar el castillo, es Julián Sánchez del Charro, nuestro héroe provincial. Oh, no, pero ahora era malo Julián Sánchez, que no, que es la guerra. Bien, lo que recibió el gobierno español, lo que recibió el general Castaños, que estaba en ese momento al mando del ejército que luchaba aquí, de la Quinta División, es la orden de destruir cualquier fortificación, cualquier cosa que pudiera servir a los franceses en el futuro para acantonarse. El patrimonio, como veréis en este momento, no importa nada. Que esto fuera el castillo de los duques de Alba, no importa nada. El Charro cumplió órdenes, y una vez pasado el ejército aliado por aquí en persecución de los franceses, prendió fuego al castillo. Pero prendió fuego al castillo por órdenes del gobierno español en Cádiz, claro. Las órdenes eran, vale, los franceses se han retirado, pero pueden volver, que es lo que solía ocurrir, ya os he dicho, toma y daca, gato y ratón. Las órdenes son estrictas, hay que destruir cualquier cosa que les pueda servir a ellos para acantonarse o defender una posición tan importante como es el puente de Alba en el futuro. Entonces, en noviembre del año 1812, esto ya estaba en bastante mal estado, ¿vale? Pero es que en noviembre del año 12, los aliados se tienen que retirar por el puente. De hecho, se retiran porque viene un gran ejército francés, ¿vale? Bueno, varios ejércitos que se han juntado, de hecho, y la idea es retirarse a Ciudad Rodrigo. Se retiran a Ciudad Rodrigo. Pero para que los franceses no les pillen, van a dejar aquí acantonados a 300 soldados españoles. Y un portugués. Ese que hemos representado ahí, ese es un soldado portugués. El pobre hombre se había quedado dormido, no se había enterado de las órdenes y cuando se despertó dijo, ¿dónde está mi gente? Se habían ido todos. Y el pobre se vio en el embrollo de quedarse aquí con esos 300 españoles, que las órdenes que recibieron fueron aguantad todo lo que podáis, aguantad todo lo posible para retrasar la persecución y cuando veáis qué tal, os entregáis. Bueno, a mediados de noviembre se produjo un terrible bombardeo sobre Alba de los franceses para tomar el castillo. Los franceses van a invitar a los españoles a rendirse en varias ocasiones, no lo van a hacer, van a resistir, va a haber muchísima destrucción, el castillo ya queda muy dañado, más luego lo que van dañando los siglos cuando la gente se va llevando las piedras,
¿vale? Y esos 300 españoles, pues es uno de los episodios más dignos y más heroicos, y este sí que me gusta llamarlo heroico, porque en vez de entregarse, dijeron, no, nosotros prisioneros, nada, no fastidies, que nos toca, fíjate, muchos prisioneros españoles terminaban haciendo los canales de los Países Bajos. Muchos de los canales que ves en Holanda están hechos por prisioneros españoles de la Guerra de la Independencia, del sitio de Ciudad Rodrigo, etcétera, etcétera. Entonces esta gente que son de origen gallego, la mayoría son regimientos gallegos, se escabullen una noche y en un periplo alucinante que les llevan por Gredos, por Plasencia, pasan a Portugal y luego todo Portugal logran volver a su casa. Es alucinante, por no caer prisioneros. Eso sí que es muy heroico, porque nada hay más heroico que querer volver con tu familia. Eso es de las cosas más heroicas que hay, ¿no? Querer volver a ver a tu mujer o volver a ver a tus hijos es de lo más heroico que hay, sobre todo cuando estás en la guerra. Pues lo consiguieron estos regimientos que defendieron el Castillo de Alba en noviembre del 12, lograron escabullirse y a pesar de las órdenes que les dijeron os podéis rendir, dijeron no, nosotros de prisioneros nos vamos a casa. Y se fueron bajo el mando del teniente coronel Miranda, otro de esos héroes desconocidos, pero que ahí está. En ese año, de 1812, pues con esos ejércitos franceses que van persiguiendo a los aliados, viene José Bonaparte, José Napoleón. Y este episodio, por la importancia que tiene el personaje histórico, lo hemos querido representar aquí. Este es un momento en el que José Bonaparte llega a Alba y está ahí consultando los mapas con unos oficiales para estudiar la persecución de la retirada de los aliados que se están yendo a Ciudad Rodrigo. Esto los que estudian Alba lo conocen perfectamente, pues en esa misma línea, ¿no? Que se vea que al fondo está Alba, que se vea que no son unos soldados cualquiera, que no lo son, que es José Bonaparte, que estuvo aquí, ese sí que estuvo aquí de verdad, y un lugar que es Alba de Tormes, sin lugar hay kilómetros, ¿no? Bien, los aliados se retiran a Ciudad Rodrigo, en el ínterim ocurre la gran derrota de Napoleón en Rusia, que eso sí va a aparecer en la película seguro, ¿vale? Y en el año 13 los aliados contraatacan otra vez. Al contraatacar, los franceses están ya tan debilitados que ya es un castillo de naipes que se va cayendo. Entran en Salamanca en mayo, Alba queda liberada ya de franceses para siempre en mayo del año 1813, Alba y Salamanca, los franceses ya se van retirando, batalla de Vitoria en junio de 1813 y luego ya las batallas que serán en los Pirineos y que terminan con los franceses pasando a Francia y con la primera abdicación de Napoleón que termina en la isla de Elba. Vale, ya sabéis que luego retorna, eso también lo contarán en la película. Y bueno, eso es lo que os puedo contar, lo que he decidido contaros, de cosas muy complejas y muy largas, pero pues para que veáis la importancia que tuvo Alba en este conflicto, y bueno, pues que se quede memoria y recuerdo de eso y sobre todo el pasado en tanto en cuanto nos enseña lecciones. Aquí tenéis representado al general Mendizábal. Bueno, pues Mendizábal, aquí lo tenemos representado como Hubo muchos protagonistas, pero en la historia queda que el principal protagonista de la batalla y el que salvó el día fue el general Mendizábal, con la colaboración inestimable de sus soldados, porque los generales solos no hacen nada, necesitan gente común para sacar adelante las cosas. Y ahí está, contamos un poquillo su vida, él es de origen vasco, y bueno, pues ahí está, ¿no? Representado. Y luego por aquí tenemos un soldado británico que hemos decidido representar a un escocés, porque bueno, a la gente le llama la atención que lleven faldas, pero sobre todo a la gente de la época. Imaginaros a la gente de Salamanca, que esto lo narran en diarios que hay, cuando ven a los escoceses avanzando por la calle Zamora. Esta gente de qué va vestida, ¿qué es eso que lleva? Bueno, pues causaba bastante furor, ¿no? Y por eso los hemos representado ahí. Y aquí que tenemos allí es un dragón francés, un soldado de caballería, que lo hemos puesto pues un poco representando a estas unidades de caballería que cargaron en la batalla de 1809 y que causaron tantos estragos entre el ejército español. Y bueno, hasta aquí contesto a vuestras preguntas, curiosidades, lo que queráis. Yo os recomiendo subir, que veáis las vistas, todo. No sé, si hay algo que me queráis comentar o preguntar o cualquier cosa, vamos a subir. Bueno, pues gracias. Pues esa